Muy bien, entonces juntos vamos a leer Hebreos capítulo 10, verso 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Señor, te damos gracias en esta noche, porque nos permites poder participar de la comunión contigo y de la comunión con otros que también tienen esa fe en ti. Señor, gracias por dejarnos tu palabra, Dios, que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, Señor. Te pedimos en esta noche que por favor abras nuestro entendimiento y nos permitas entender lo que tú nos has querido hablar a través de ella. En Cristo Jesús nuestro Señor te lo pedimos. Amén. Voy a compartir en esta noche sobre el tema ¿por qué debemos asistir con frecuencia a la iglesia? Este es un tema que es importante recordarlo y que es importante entenderlo. Y por eso quiero compartir sobre el tema. Y estamos en una sociedad que promueve el individualismo y el egocentrismo. Y hoy en día se buscan las relaciones con las personas muchas veces solo por interés, mas no por calidad ni por una sinceridad. Y este pensamiento que hay en el mundo, que hay en la sociedad, ha llevado a que muchas personas piensen que para tener una relación con Dios no necesitan congregarse en una iglesia, no necesitan asistir a una iglesia, no necesitan ser parte de una iglesia. Piensan que lo pueden hacer desde sus casas de una manera personal, de una manera individual. Por otro lado, está otro grupo de personas que han llegado a tener malas experiencias en alguna iglesia y por esa razón dicen que no van a una iglesia porque allí hay hipócritas, porque allí hay gente falsa. Entonces, cuando miramos cada uno de estos pensamientos, ¿qué respuesta podremos encontrar? ¿O cómo podemos llegar a saber cuál es la verdad? ¿O qué debemos hacer? ¿O cuál debe ser la actitud correcta? Muy bien, a estos interrogantes y a estos pensamientos, la palabra de Dios nos da una respuesta. Dios en su sabiduría nos da una respuesta. A los primeros, aquellas personas que piensan que para tener una relación con Dios no necesitan una iglesia, es bueno que ellos se pregunten y es bueno analizar a qué Dios es que ellos están buscando o en qué Dios es en el que ellos están creyendo, ya que el Dios único y el Dios verdadero nos dice que debemos congregarnos y que debemos ser parte de su iglesia. Como lo acabamos de leer,
en el texto y como lo encontramos en muchos otros pasajes de la Escritura. Fácilmente las personas pueden estar creyendo que siguen a Dios y que están creyendo en el Dios verdadero, cuando en realidad lo único que muchas veces están haciendo es fabricarse en su mente y en su imaginación un Dios a su manera y un Dios a su conveniencia, pero no se está creyendo en el Dios único y en el Dios verdadero. Además, cuando hablan de relación con Dios, es importante también analizar qué tipo de relación. Una relación a la manera de Dios o una relación a la manera de cada uno de ellos. Es importante analizar cada uno de estos puntos, como también aquellos que dicen: no voy allá a la iglesia porque allá hay hipócritas. Bien, es cierto. Aquí todos de una u otra manera tenemos un grado de hipocresía y el Señor nos está cambiando y nos está ayudando cada día. Y si hablamos de hipocresía, todos tenemos en cierto grado de hipocresía y necesitamos precisamente buscar a Dios para que nos cambie eso. Pero no solamente eso, sino que el Señor Jesucristo, Él no es hipócrita. Por tal razón, Él es digno de toda nuestra confianza y de nuestra obediencia. Y cuando venimos a una iglesia, no venimos por las personas solamente, venimos a seguir a Cristo y venimos a buscar a Cristo, que es digno de toda confianza y de toda nuestra obediencia. Así que frente a cada una de estas formas de pensar, es importante mirar qué es lo correcto. Ahora, en primer lugar, vamos a definir qué es la iglesia. Porque a veces decimos mal, vamos a la iglesia pensando que la iglesia es este salón, pero no es así. La iglesia no es un edificio, la iglesia no es un local. La iglesia es el grupo de personas que han creído y han confesado a Jesucristo como su Señor y Salvador, y por ello se han comprometido a vivir una vida de obediencia a su palabra, de obediencia a los mandamientos de Dios, porque han creído y han recibido a Cristo como su Señor y como su Salvador. Así que es importante que entendamos, dice Efesios 5, 25 al 27. Miremos lo que dice Efesios 5, 25 al 27. El Señor se está refiriendo acá a la iglesia. Y en el versículo 27 del capítulo 5 de Efesios, el Señor dice lo siguiente. Vamos a mirar desde el verso 25, que nos dice así: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó ¿a quién? A la iglesia. Miremos que aquí el Señor está usando un ejemplo de cómo los esposos deben de amar a sus esposas. ¿Y qué está usando el Señor aquí para poner de ejemplo? Su amor por la iglesia, ¿cierto? Y dice: así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga. Y aquí encontramos algo muy interesante. ¿Qué opina el Señor de la iglesia? La ama. La Biblia expresa aquí que el Señor Jesucristo, ¿qué? Ama la iglesia. Y ese amor por la iglesia, ¿qué lo lleva a hacer? A santificarla, a purificarla. ¿Para qué? Para luego presentársela a Él mismo como una iglesia pura, limpia y sin mancha.
Y eso nos debe dar a nosotros un gran ejemplo de que también debemos amar la iglesia. Si Cristo ama la iglesia, ¿será que nosotros debemos amar la iglesia? Si para Cristo la iglesia es tan valiosa, tan importante, ¿será que para nosotros no debe serlo también? Y si Cristo busca santificar y cuidar la iglesia, ¿será que nosotros también no debemos cuidar y apoyar y buscar que la iglesia también esté bien por ese amor? Así que el Señor Jesucristo nos enseña acá la forma tan profunda en la que Él ama a su iglesia, de tal manera que nosotros también debemos amar lo que Él ama, y lo que Él ama es su iglesia, a pesar de que no es perfecta, pero Él está trabajando en ella para un día presentársela a Él mismo como una iglesia pura y limpia. Y ahí estamos nosotros incluidos. Así que la Biblia describe la iglesia en Gálatas 6:10 como la familia de la fe. Así que la iglesia se encuentra mencionada en la Biblia. En Gálatas 6:10, por ejemplo, encontramos que se nos dice: así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Aquí la iglesia se ve como la familia de la fe. Pero también en la Biblia se describe la iglesia como la esposa de Cristo. Según Apocalipsis 19:7, se describe como la esposa de Cristo. Dice así el verso 7 de Apocalipsis capítulo 19: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. ¿Quién es esa esposa? La iglesia, que Él mismo se la va a presentar un día a Él como una iglesia santa y sin mancha. Pero también 1 Corintios 12:27 nos dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Se muestra o se presenta la iglesia como un cuerpo. Dice: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Dice 1 Corintios 12:27. Y finalmente en 1 de Pedro 2:9 se dice que la iglesia es real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncie las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que la iglesia se describe acá como un pueblo, como una nación que vive no bajo los principios de este mundo, sino bajo los principios de Dios y de su palabra. Es un pueblo diferente que muestra y que refleja a Dios en medio de los demás pueblos y de las demás naciones. Esa es la iglesia. Es un pueblo que Dios levanta para que refleje y dé a conocer a Cristo al mundo. Eso somos la iglesia. Así que encontramos la presencia de la iglesia a través de cada uno de estos puntos que hemos acabado de mirar. Ahora, ¿quiénes conforman la iglesia? La iglesia no está conformada por los que asisten. La iglesia no la conforman personas que asisten a una reunión. La iglesia está conformada por aquellos que de corazón, en verdad, han entregado sus vidas al Señor Jesucristo para vivir para Él. Ellos son los que son verdaderamente parte de la iglesia, no los que asisten.
Porque un día, cuando el Señor Jesucristo venga y lleve a su iglesia con Él, no todos los que asisten a una reunión se irán con Él. El Señor dice en su palabra: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En ese versículo el Señor deja claro que no todo el que viene a una iglesia, o que no todo el que menciona a Dios con sus labios, ¿cierto? No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. Esa es la manera de identificar a alguien que es verdaderamente iglesia del Señor: aquellos que procuran hacer la voluntad de Dios en sus vidas, aquellos que tienen en cuenta a Dios antes de tomar una decisión, y que todo lo que hacen lo hacen de acuerdo a lo que el Señor ha dejado escrito en su palabra, no lo que se les ocurre o lo que se les viene a su mente. Ellos son iglesia, ellos son los que conforman la iglesia del Señor. En tercer lugar, debemos entender que nuestra actitud hacia la iglesia debe ser como la actitud que refleja un miembro que depende del cuerpo. Por ejemplo, ¿qué pensaríamos si nuestra mano fuera quitada de nuestro brazo? ¿Qué sucedería con esa mano si la quitamos de nuestro brazo? Ya no serviría más, perdería su utilidad, ¿cierto? Se seca, no tiene vida, no hay vida en ella. Así la Biblia dice que cada uno de nosotros somos como un miembro en el cuerpo de Cristo, lo cual quiere decir que si no estamos unidos al cuerpo de Cristo, ¿qué va a pasar? Vamos a morir, vamos a secarnos, vamos a perecer. Necesitamos ser parte de una iglesia a través de la cual se nos provea vida para poder vivir para Dios, para poder amar y servir a Dios. Y vamos a mirar en tercer lugar las razones para reunirnos frecuentemente con la iglesia. Vamos a mirar por qué es tan importante reunirnos con la iglesia. Es muy importante tener claro cuál es la razón correcta por la que debemos reunirnos, para no decepcionarnos ni frustrarnos, para no faltar a ella, para no llegar tarde y para no decir voy cuando quiera y cuando no. Es muy importante conocer por qué debemos congregarnos. Ahora, sabemos que a veces por algunas razones no podamos asistir, pero deben ser razones realmente válidas y de fuerza mayor. Por ejemplo, problemas graves de salud, estar de viaje u otras emergencias que se puedan presentar de fuerza mayor. De lo contrario, nada debe ser un obstáculo para no congregarnos, siendo que congregarnos es una necesidad tan vital y tan importante para nuestras vidas. Así que vamos a mirar cuál es la razón principal por la que debemos congregarnos. Y es porque debemos poner nuestras mentes y corazones en sintonía con Dios. Porque el resto de la semana estamos en medio de un mundo lleno de maldad, opuesto a Dios. Y cuando dejamos de congregarnos, empezamos a ser influenciados y dominados por todo ese sistema de mentira, de error, de engaño y de maldad que hay en el mundo. Pero cuando nos congregamos, inmediatamente volvemos
a alinearnos con Dios, volvemos a pensar y a mirar las cosas de la manera correcta en que debemos mirarlas. Por eso necesitamos congregarnos, para poner nuestras mentes y corazones en sintonía con Dios, en sintonía con el Señor. Venimos a honrarlo a Él, venimos a escuchar su palabra, venimos para expresarle a Él nuestras peticiones, nuestras debilidades. Venimos para buscar su ayuda. Así que congregarnos tampoco significa que estemos bien espiritualmente. Alguien puede congregarse de forma religiosa y sin embargo no tener una vida espiritual. Sí, no todo el que se congrega, como hemos dicho, es un cristiano. Pero el no congregarse sí es una señal de que algo anda mal en nuestras vidas, de que algo no anda nada bien en nuestras vidas. Así que vamos a mirar qué encontramos en la iglesia. Además de ponernos en sintonía con Dios para poder pensar y ver la vida de la manera correcta, también encontramos el apoyo de otras personas. No vamos a estar solos en las luchas, vamos a recibir apoyo, compañía y ánimo de otras personas. Y eso es supremamente importante, ya que la Biblia enseña que la iglesia debe ser como una familia, donde los unos se apoyan y ayudan a los otros. Dice Primera de Tesalonicenses al respecto, capítulo 5. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 11. Dice así: por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Este texto nos deja ver que debemos que animarnos los unos a los otros, edificarnos los unos a los otros. ¿Dónde podemos hacer eso? ¿Será que alguien que busca solo a Dios en su casa puede hacer eso? No, es una palabra que solo se puede cumplir estando en la comunidad de la iglesia, siendo parte de la congregación. Gálatas 6:2, por ejemplo, nos dice: sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. O ayúdense los unos a los otros y así cumplid la ley de Cristo. Pero también en la iglesia, además de encontrar el apoyo, la compañía de otras personas, también encontramos la enseñanza de la palabra de Dios, que nos provee la sabiduría para tomar las decisiones correctas en nuestro diario vivir. Hechos 2:42, por ejemplo, nos dice acerca de eso. Hechos 2:42: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Aquí la Biblia está describiendo cómo era la vida de los primeros cristianos. Y se dice que la vida de esos primeros cristianos era una vida que perseveraban ¿en qué? En la doctrina de los apóstoles. Es decir, eran enseñados constantemente por los apóstoles acerca de la palabra de Dios. Pero luego también Hebreos 3:13 nos dice que en la iglesia también encontramos consejo y encontramos corrección. Miremos juntos lo que dice Hebreos capítulo 3, verso 13. Dice así: antes exhortaos los unos a los otros cada día,
entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Necesitamos muchas veces, cuando quizás estemos haciendo algo mal, que alguien nos diga, oye, mira, esto está mal. Necesitamos eso. Y qué bueno que podamos tener eso, porque sería muy malo no tenerlo y que nos equivoquemos y nos vayamos al precipicio por la vida. Qué bueno tener personas que nos digan, cuidado, eso está mal, cuidado, no sigas por ahí. Y que en lugar de enojarnos, porque tristemente a veces las personas en la iglesia, cuando se les dice algo que están haciendo mal, en lugar de tener una actitud humilde, se enojan, se molestan, porque se les está hablando acerca de algo que está mal y por el bien de ellos se les está haciendo caer en cuenta. La actitud de un miembro en la iglesia, cuando le dicen acerca de algo que está mal, no debe ser enojarse, más bien debe ser agradecer y reflexionar sobre aquello que le están diciendo, porque para eso estamos dentro de la iglesia, para ayudarnos, y corregir también es una forma de ayudar a otra persona. Así que también Colosenses 3:13 nos dice algo muy importante acerca de la iglesia, y nos dice así, Colosenses 3:13: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. Así que en la iglesia también nuestro carácter se forma. El carácter de Cristo se forma en nosotros. ¿Y cómo? A través de ese trato con personas diferentes a nosotros, con personas que son a veces difíciles de amar, con personas que a veces son antipáticos con nosotros, pero que el Señor nos dice, sopórtense unos a otros. Que el Señor nos dice, perdónense unos a otros de la manera que Cristo os perdonó, así también háganlo ustedes. O sea, formen el carácter de Cristo en sus vidas. Pero también en Romanos 12:5 se nos dice que en la iglesia, Romanos 12:5 nos dice así: así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, el de profecía, úsese conforme a la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza. En la iglesia también podemos usar los dones que Dios nos ha dado. Podemos servir a otros con los dones, con los talentos, con las capacidades que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Y es ahí donde los podemos poner en función. Es ahí donde los podemos usar. Es ahí donde los podemos desarrollar. Por ejemplo, nuestra hermana Marjorie está desarrollando su don de dirigir una reunión. Ella ha empezado a hacerlo. Y así cada uno de nosotros, de acuerdo al don que Dios nos haya dado, este lugar, la iglesia, es un lugar donde podemos servir y donde podemos desarrollar nuestros dones. La iglesia es un medio a través del cual Dios nos cambia y también nos usa para ser de bendición. Congregarnos es un acto de obediencia en donde Dios nos fortalece y nos enseña a vivir como Él quiere que vivamos. Cuando nosotros observamos el carbón y observamos las brasas de carbón, cuando están juntas, cuando se acercan y hay entonces fuego, ¿cierto? Pero ¿qué sucede cuando las empiezan a dispersar, a separar la una de la otra?
El fuego se empiezan a apagar. Eso es algo muy similar a lo que sucede con la vida del cristiano. Cuando el cristiano se acerca y se involucra en la iglesia, va a crecer su fe, va a madurar, va a enamorarse y a conocer más de Cristo, porque Cristo se revela a través de su iglesia. Pero cuando el cristiano se aleja de la iglesia, entonces también su fe disminuye, su pasión se apaga, su deseo y su búsqueda de Dios se apaga también, mengua también. Eso sucede cuando alguien se aleja de la iglesia. Empieza a apagarse su amor, su pasión, su fe, su devoción por Dios. Porque es en la iglesia donde Dios nos aviva y donde Dios nos vivifica. Quien tiene una relación verdadera con Dios deseará estar en una iglesia. En la evidencia de alguien que tiene una verdadera relación con Dios es que ama la iglesia, porque Cristo es la cabeza de la iglesia y porque Cristo obra a través de su iglesia. Quien dice tener una relación con Dios pero no ama la iglesia es una relación falsa con Dios. No tiene ninguna relación verdadera con Dios, porque la evidencia de una relación genuina con Dios es un amor por la casa de Dios, como la tenía David. Y David decía: anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios del Señor, porque David tenía una relación verdadera con Dios y eso lo movía a desear estar en la casa de Dios. ¿Con qué frecuencia debemos congregarnos? Bien, la Biblia dice en Hechos 5:42 que los primeros cristianos se reunían todos los días en las casas, en el templo. Se reunían en un lado, en el otro. Deseaban estar juntos. Yo creo que eso hemos menguado mucho nosotros. Pero también Hechos 27 dice que al menos una vez por semana, mínimo una vez por semana, nos debemos reunir para escuchar la palabra de Dios y honrar a nuestro Señor. Y finalmente, ¿cómo escoger una iglesia correcta para reunirnos? Esto es una buena pregunta. ¿Cómo escoger una iglesia correcta donde reunirnos? Ya que hoy en día hay tantas, hay cientos, hay miles. ¿Cómo escoger una iglesia correcta? Bien, vamos a dar algunas pautas o principios a tener en cuenta. El primero de ellos, debemos fijarnos que allí se enseñe lo que realmente está en la Biblia, que se enseñe basado en lo que dice la Biblia, no en otros libros, sino que la Biblia sea la autoridad de fe y la autoridad moral en ese lugar. También que sea un lugar donde se promueva honrar a Dios y no al hombre. Si en ese lugar es el hombre el que busca la fama, el que busca el aplauso, el que busca el reconocimiento, el que busca que la gente lo siga, huye de ese lugar. Pero si se busca la gloria de Dios, ese es un buen principio y es una buena señal. Pero también debemos orar buscando la guianza y la dirección de Dios acerca de ello. En cuarto lugar, debemos conocer la declaración de fe de la iglesia, es decir, ¿en qué cree esa iglesia? Por lo general, la iglesia debe tener un documento donde está su declaración de fe acerca de en qué cree esa iglesia. Y nosotros la podemos solicitar para mirar en qué cree esa iglesia. Y finalmente, debemos de mirar si es un lugar donde se enseña a vivir para Dios y no para sí mismos,
donde se enseña a agradar, honrar a Dios y no a complacernos a nosotros mismos. Hoy en día hay cientos de lugares donde le dicen: venga y pare de sufrir, venga y aquí se le arreglan y se le acaban todos sus problemas, todo centrado en el hombre y no en Dios. El evangelio no está centrado en el hombre, el evangelio está centrado en Cristo, que luego transforma y cambia la vida de nosotros los seres humanos. Así que quiero dejar con ustedes estas pequeñas pautas acerca de por qué debemos asistir con frecuencia a la iglesia. Es tan importante la iglesia que el Señor dio todo por ella para un día presentársela a Él mismo. Yo les invito a estar sobre sus pies y a que juntos en esta noche oremos al Señor y pidamos a Él que nos dé amor por lo que Él ama. Padre, te agradecemos hoy, Señor, por habernos permitido estar aquí, Padre, para escuchar este mensaje tan importante que nos habla acerca de la necesidad de congregarnos con frecuencia en la iglesia. Señor, gracias por tu iglesia, porque si no fuese por ella, Señor, porque nos has hecho parte de ella, Señor. Gracias, Dios, porque hoy, Señor, a través de tu iglesia te hemos podido conocer, Señor, y podemos ser alimentados en nuestra fe.